colombianos en Venezuela. Una preocupación, la situación humanitaria de esos colombianos que fueron deportados, que fueron expulsados o que salieron voluntariamente de Venezuela sintiéndose amenazados en su integridad personal o en sus bienes. Y la otra prioridad del gobierno nacional, que ha sido tomar las medidas que permitan aliviar el impacto económico y social de esas decisiones del gobierno venezolano sobre la gente de la frontera, sobre su economía, sobre su empleo, sobre su situación social desde distintos puntos de vista. Y quisiera comenzar entonces, que me parece importante, dando unas primeras cifras. Desde que comenzó la crisis, se han deportado formalmente 1.098 personas por el puente Simón Bolívar de Cúcuta, 399 personas por el puente El Paso de Paraguachón en Maicao y 82 personas por el puente Páez en Arauca, para un total de 1.579 personas deportadas. Pero además de esas personas deportadas, hemos registrado hoy una cifra de 16.141 personas que han pasado la frontera según esos registros, a los cuales se les está haciendo toda la confrontación y cruce de bases de datos para evitar también que avivatos de última hora lleguen a presentarse como personas afectadas por esta situación de crisis cuando en realidad no lo son. Allí hemos encontrado ya numerosos casos en esas circunstancias que han sido judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Hoy en día tenemos 2.494 personas albergadas al día de hoy, 16 de septiembre, en hoteles y en albergues de la ciudad de Cúcuta y del municipio de Villa del Rosario. Alcanzamos a tener hace una semana más de 3.500 personas en albergue, lo cual quiere decir que la política que ha implementado el gobierno de salida de las personas del albergue a través de subsidios de arrendamiento para que consigan un techo propio y no se queden en las condiciones de los albergues, está empezando a avanzar y esperamos en las próximas semanas tener ya una situación desde el punto de vista humanitario normalizado, sin personas en albergues y con las personas viviendo en sus propios techos con sus familias. 2.828 personas se han desplazado al interior del país con el apoyo de la Cancillería y de la Organización Internacional de Migraciones. Se les pagan los tiquetes a esas personas para que vuelvan a sus lugares de origen, se les garantizan los subsidios de arrendamiento en esos lugares de origen y se está trabajando también en varias regiones del país para que la capacitación del SENA, el entrenamiento laboral y la posibilidad de conseguir empleo no se limite solo a Cúcuta, a La Guajira o a Arauca, sino que ese apoyo se dé en todo el país. 2.499 personas han salido de los albergues temporales desde que la crisis se agravó y casi 5.000 personas, 4.993, han pasado por los albergues que estableció el gobierno nacional. Y aquí hicimos una tarea desde el primer día por instrucciones del señor presidente de la República, con la unidad de gestión de riesgo y con la Cancillería y el Ministerio del Interior. Con la ayuda de nuestra fuerza pública, la Policía Nacional, el Ejército, montamos un puesto de mando unificado que seguramente muchos de ustedes han visto a través de los medios de comunicación al pie del puente Simón Bolívar. Ya se está montando también en el Paso de Paraguachón para que allí se concentren todas las entidades del Estado con el fin de prestarle servicio
a los colombianos que lleguen en una situación y en un drama humanitario que nos ha indignado a todos. Hay hoy 17 alojamientos temporales, 10 albergues y 7 hoteles en Cúcuta y Villa del Rosario. Se han expedido 4.165 documentos de identidad, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía a los colombianos que han pasado a este lado de la frontera en su condición de deportados o que pasaron por la situación y las amenazas a su integridad en la hermana República. Siguiente filmina, básicamente lo que les decía ahora, se está haciendo todo un trabajo conjunto de todo el Estado colombiano para prestarle servicio a estos compatriotas y quiero hacer un énfasis muy especial en el trabajo que hemos venido haciendo en materia de capacitación laboral del SENA. Por esa capacitación se le pagan 200.000 pesos mensuales a cada una de esas personas, y de la búsqueda de empleos que ha tenido también solidaridades en sectores como el sector cafetero y el sector de la construcción en todo el país. Siguiente. Filmina el puesto de mando unificado que ya les mencionaba. Siguiente presentación. El SENA, como les decía anteriormente, está caracterizando personas para empleabilidad, reciben recursos por 3 meses, se realizan cursos de belleza, soldadura, trabajo seguro en alturas y tecnologías de la información, y con el SENA y el DPS se están buscando soluciones de mediano y largo plazo en el tema de empleo para la gente. Todos los días se visitan los albergues dispuestos para la población por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y aquí hay que destacar además que hemos tenido un gran apoyo y un gran compromiso de la Iglesia Católica en la frontera, de la Diócesis de Cúcuta, de la Iglesia en La Guajira y el departamento del Arauca. Siguiente filmina. Esto es lo que tiene que ver con la atención a los deportados, que yo creo que la acción oportuna, inmediata del Estado colombiano en su conjunto permitió que una situación que en otras circunstancias hubiera podido desencadenar una explosión humanitaria o una crisis social generalizada en las fronteras haya estado manejada en circunstancias muy difíciles, controlada, con suministro de techo, de atención alimentaria, de atención en salud, de atención a los niños que estaban en esos albergues. 8 días después de llegar a los albergues, los niños todos los niños de los albergues estaban siendo sacados durante todo el día a CDI de Cúcuta por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y 10 días después, los niños que habían pasado a este lado de la frontera, esos niños ya estaban matriculados y yendo a colegios, en colegios de la ciudad de Cúcuta y del municipio de Villa del Rosario. Luego, en este aspecto, debo señalar que la tarea de todas las organizaciones del Estado, de la Unidad de Gestión del Riesgo, de la Cancillería, de los funcionarios del Ministerio del Interior, de DPS, de SENA, de la Unidad de Víctimas de Bienestar Familiar, fue una tarea consagrada, señor presidente, y quiero aquí aprovechar este escenario para destacar ese trabajo de cientos de miles de funcionarios públicos en el país que se han entregado día y noche para que estos compatriotas que fueron maltratados del otro lado de la frontera fueran muy bienvenidos aquí en Colombia, se sintieran bienvenidos y sintieran que eran acogidos en el país con todo el afecto, con toda la solidaridad y con toda la generosidad. Aparte de los colombianos que han pasado la frontera, tenemos la otra situación que yo les mencionaba, y es la situación de los habitantes de la frontera.
a quienes el cierre de la frontera afecta severamente la actividad económica en esas zonas. Conformamos entonces con la Gobernación del Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta. Hay que destacar aquí el extraordinario trabajo cumplido tanto por la Gobernación del departamento como por los alcaldes del norte de Santander, y también se está haciendo igual en La Guajira y en Arauca. Se conformó una mesa de reactivación económica y social con la presencia de los gremios económicos. Y estamos, lo dijo la canciller, lo mencionó también el ministro de Defensa, pero como ministro del Interior y más como cucuteño, no puedo dejar de hacer la siguiente reflexión ante los habitantes de frontera, los parlamentarios de frontera y el país. Esta crisis, que es tal vez la más dura que se ha vivido en años, definitivamente debe servir como acicate para que el gobierno nacional, el Estado central, pero también los empresarios y la población de frontera, entendamos todos que debemos trabajar en la construcción de un modelo económico y social para las fronteras que sea sostenible independientemente de lo que suceda al otro lado de esa frontera. No puede seguir una ciudad como Cúcuta, con 700.000 habitantes, estar dependiendo de lo que sucede al otro lado de la frontera y se cierra el puente de Oro. No puede seguir una ciudad como Cúcuta ostentando la tasa de informalidad laboral más alta del país, por encima del 75%, y el subcampeonato en materia de desempleo. Tenemos que construir un nuevo modelo, generando inversiones, generando empleo, generando posibilidades de crecimiento más allá de lo que sucede en la frontera. Y allí estamos trabajando entonces en varias medidas. En esa mesa de reconversión laboral se está trabajando, por ejemplo, para sacar de la informalidad a más de 4.000 familias que viven de la venta de combustible en las calles del área metropolitana de Cúcuta. Estamos ya con el SENA, el DPS, el Ministerio del Trabajo y el de Minas, avanzando en la caracterización de esa gente y creando un fondo especial que permita financiar la creación de microempresas, de empresas familiares que les permitan salir del negocio informal de la gasolina. Ya tenemos censados. Comenzamos el sábado anterior 1.920 pimpineros. Mañana se instala por parte de los viceministros de Industria, del Interior, de Hacienda, de Minas y de Trabajo una mesa de concertación con los sindicatos de pimpineros para comenzar a tomar medidas de alivio para esa población. Pero lo más importante, y con esto voy ya culminando esta intervención, el gobierno nacional, aún antes de que se cerrara la frontera con La Guajira, de que se cerrara la frontera con Arauca, tuvo la previsión de decretar la emergencia económica no solamente para los municipios fronterizos del norte de Santander, que son 12, sino para 11 municipios de La Guajira, 4 departamentos de Arauca, 4 municipios de Arauca, un municipio de Boyacá, 7 del Cesar, 8 de Vichada y 1 de Guainía. Una emergencia económica destinada a 40 municipios del país en 7 departamentos colombianos. Y esos decretos de emergencia económica, o el decreto que declaró la emergencia económica, ha permitido al gobierno del presidente Santos, en estos días desde que se decretó la emergencia económica, que ya van un poco más de 10 días, ha permitido al gobierno nacional, con base en esa declaratoria de emergencia, adoptar medidas de distinto tipo, tanto destinadas
a los colombianos deportados o que han pasado la frontera como a los habitantes de la frontera. Se estudió el decreto 1771 del 2015, por medio del cual se levantaron restricciones legales para facilitar la incorporación de los colombianos en esta situación humanitaria a las redes de protección social del Estado colombiano, es decir, Familias en Acción y todos los programas sociales del Estado. El decreto 1772, también de la emergencia económica y social, permite garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos para que los venezolanos casados con colombianos o los hijos venezolanos de colombianos puedan adquirir la nacionalidad colombiana sin el cumplimiento de todos los requisitos que hoy se exigen para estos procedimientos. En tercer lugar, el decreto 1773 levantó las restricciones de la ley de garantías para esos municipios con el fin de que el Estado pueda avanzar en la firma de convenios con los municipios y departamentos para afrontar la crisis. Se exigió el pago de la cuota de compensación militar a los deportados para que puedan obtener su libertad y tener acceso entonces a un trabajo formal, porque esa era una limitación para poder tener un trabajo esos deportados. Se autorizó un tráfico, se tomaron varias medidas que no voy a detallar acá para permitir que el carbón de norte de Santander, más de 1 millón de toneladas anuales, que genera empleo a más de 7.000 familias, que salía normalmente por Maracaibo en unas condiciones de competitividad inmensamente mejores que salir por los puertos del Caribe colombiano. Se están tomando medidas, entre ellos habilitar un corredor férreo, subsidiar gasolina para el transporte del carbón, con el fin de que ese carbón pueda salir en condiciones de competitividad y sostener esos empleos por los pueblos colombianos. Y el día de ayer nomás, en La Guajira, el presidente Santos, en primer lugar, decretó exención del IVA hasta el 31 de diciembre de este año para el sector de alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos, en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta y en el municipio de Maicao hasta el momento, para reactivar el comercio en esas fronteras y que ese sector que es el más dinámico, que genera mayor empleo en las fronteras, pueda tener de aquí al 31 de diciembre un crecimiento en sus ventas como consecuencia de esa exención del IVA que ya fue ensayada hace unos años en Cúcuta y que tuvo un efecto positivo sobre el comercio local. Se expidió otro decreto, el 1819, que le da prioridad a los municipios de frontera en materia de vivienda de interés para el subsidio familiar de vivienda y se habilita las cajas de compensación también para asumir subsidios familiares en las zonas de frontera. Se dictaron unas medidas para incentivar la actividad de la zona franca de Cúcuta para garantizar que muchas industrias que hoy están en Ureña y en San Antonio se relocalicen en la zona franca de Cúcuta para generar empleo en Colombia y en Venezuela, tomando una serie de medidas de refinanciación de quienes están en mora, de exención del pago de matrículas mercantiles, de exención también de parafiscales, del parafiscal para el sector hotelero y el sector turístico, restaurantes de la ciudad, en fin, una serie de medidas de incentivo al sector turístico y a la industria de las zonas de frontera, de norte de Santander, de Guajira, y tendremos que ampliarlas ahora al departamento de Arauca. Están los incentivos al sector turístico que mencionaba ahora en el decreto 1820 y los incentivos también para eximir del pago de la matrícula mercantil a las nuevas empresas que se instalen en las ciudades. Entonces, señores congresistas, el gobierno nacional y el presidente de la República, el jefe de Estado,
ha estado desde el primer día de la crisis, el 22 de agosto, hasta el día de hoy. Ayer nomás estuvo acompañado por su señoría, presidente de la Cámara, en la frontera de La Guajira con el estado Zulia. El gobierno ha estado ahí, atendiendo a los deportados, dando la bienvenida a nuestros compatriotas que fueron expulsados de Venezuela, comprometido a buscarle a esos compatriotas oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida en el país. Pero además de esa atención, somos conscientes también del otro lado que nuestras zonas de frontera necesitan una mayor presencia del Estado colombiano. Este decreto de emergencia económica es por 30 días. Las medidas que se han tomado ahora son importantes, pero sabemos que hay que tomar más medidas que está evaluando el gobierno para antes de que termine la declaratoria del estado de emergencia económica. Todas con un propósito fundamental. Nuestras fronteras tienen que ser capaces de desarrollarse económica y socialmente sin depender de una manera tan excesiva del otro lado de la frontera. Si hay buenas relaciones, si avanzamos en un buen momento, bienvenida sea, y que las fronteras aprovechen esas buenas relaciones. Ha habido momentos en la historia muy positivos de integración fronteriza, de intercambio de bienes, de intercambio de personas, de servicios en las fronteras. Pero si llegan a presentarse circunstancias de esta naturaleza, Colombia tiene que estar en la capacidad de responder por sus fronteras independientemente de las decisiones que tome el país vecino. Y en eso estamos trabajando. Con estas medidas también se está estudiando, el representante Neftalí Santos, que lo mencionaba acá, la ampliación del contrato plan en el que se está trabajando con el norte de Santander para garantizar la conectividad en materia de infraestructura vial de Cúcuta con el resto del país. Y hemos estado enviando un mensaje permanente a los habitantes, especialmente del norte de Santander, pero que se tienen que repetir en La Guajira, La Arauca, en todas nuestras fronteras. Y es que es muy importante que el gobierno cambie su manera de ver las fronteras y tengamos mayor presencia institucional, económica, infraestructura, pero igualmente es importante que los habitantes de la frontera cambien el chip, cambien su mentalidad, que es una mentalidad que afortunada o lamentablemente ha estado acostumbrada histórica y culturalmente a ese intercambio fronterizo, a esa vida dependiente del otro lado de la frontera. Y eso no podemos seguir en lo mismo. Esta crisis nos debe servir para cambiar, para que cambie el gobierno nacional, para que cambie la mentalidad de los empresarios de la frontera, de las autoridades de frontera y de la población en general, y podamos entonces construir unas fronteras mucho más autónomas, mucho más independientes, mucho más conectadas con Bogotá y no con el otro lado de la frontera, y unas fronteras que además deben ser la base para la construcción de la política del posconflicto en una Colombia en paz, porque es allí, en esas fronteras, representante Guerra, Putumayo, en esas fronteras, en el Catatumbo, en esas fronteras, en el Nariño Profundo, en donde se vive aún el conflicto armado y donde debemos ser capaces de llegar con soluciones efectivas y reales, pero también en Arauca, en La Guajira, en todas partes, debemos ser capaces de ir construyendo un mensaje para que nuestros compatriotas en esas zonas de frontera entiendan y sepan que tiene un Estado que los acompaña, pero también entiendan y sepan que tienen que empezar a cambiar la forma de ver la economía en esas zonas y de construir un desarrollo propio con mayor inversión y mayor oportunidades de empleo formal para nuestra gente. Muchísimas gracias, señor presidente.